Recibo con mucho gusto en este espacio al candidato del Partido de la Revolución Democrática al gobierno del Estado de Guanajuato, el doctor Víctor Arnulfo Montes de la Vega, a quien usted ya conoce. Ha sido diputado local, expresidente municipal de San José Iturbide, exdirigente estatal de su partido político. Doctor, bienvenido a este espacio. Daniel, muchas gracias, y gracias a Así Sucede por este espacio y a los radioescuchas. Muchísimas gracias a ti. ¿Cómo vas en este camino que acaba apenas de arrancar este pasado fin de semana? Muy entusiasmado, con gran proyecto hacia adelante, pensando que podemos contagiar a la población de Guanajuato para ganar la gobernatura del estado, sobre todo teniendo números. Hay un buen número de guanajuatenses, algunas encuestas dicen que cerca del 40%, que no han decidido su voto. Luego aquellos que nunca han votado, que son casi la mitad de la población en Guanajuato en edad de votar. Terrible que un exgobernador y hoy candidato al Senado de otro partido de repente plantee que no vayan a votar hasta en asuntos internos, cuando nuestro papel principal como candidatos debe ser ese: ojalá y todo el mundo votase, porque entonces podremos tener al frente a quien decida la gran mayoría, que eso es la democracia. El gran castigo para los que no voten va a ser que van a ser gobernados por los que sí voten, y entonces la mejor manera de evitar guerras, confrontaciones, es a través de un asunto democrático como este, de partidos políticos enfrascados en una lucha ideológica para ver quién debe encabezar los trabajos de gobierno de un estado, de un país, de un municipio. Por eso la primera propuesta sería: ojalá y los guanajuatenses voten, y nosotros pues vamos a hacer nuestra parte para buscar que la población tenga elementos que les permitan decidir su voto, elementos que permitan comparar propuestas de unos y de otros. Indudable que tiene que haber denuncia, indudable que tiene que plantearse qué tipo de estado tenemos en Guanajuato y qué esperamos hacer en caso de llegar a la gobernatura del estado, como estamos seguros va a ser. Doctor, ¿nos estamos jugando solamente una elección o el futuro de Guanajuato, no solamente por los próximos 6 años, sino por varias décadas? Nos estamos jugando el futuro de Guanajuato por varias décadas. Hemos tenido gobiernos que nos han sumido en una desigualdad crónica. Hoy no estamos solo viendo el asunto de los últimos partidos o del último partido, no, el anterior, el que dice que regresa porque es nuevo y que son las mismas gentes con las mismas mañas, pues representó un gobierno autoritario, donde era difícil tener estos espacios para todos, donde era difícil que se abrieran para todos, porque a ustedes mismos les ponían ciertas barreras, y no solo en este nivel, sino en los niveles escritos. Incluso yo comentaba con el amigo Carlos Navarrete hace unos días y le decía: recordemos cómo se formó este partido, y recordemos que algunos de ustedes hasta los perseguían porque se paraban en alguna esquina a hablar de sus partidos. Hoy ya no, afortunadamente esto ha cambiado. En los casos, a veces los desaparecían. A veces morían, sí. Entonces, hoy, afortunadamente, esto ha cambiado, y no es gracias a Vicente Fox. Cuando alguien pretende que el asunto democrático fue obra de Vicente o fue obra de la derecha, no, fue obra de la izquierda. La izquierda empezó este trabajo de cambios democráticos en el país y en Guanajuato. Entonces hoy tenemos esta oportunidad diferente. Entonces, bueno, sí nos estamos jugando eso. Gobiernos autoritarios y corruptos, o gobiernos ineficientes, corruptos e indolentes como el que hoy tenemos. Porque así están, las cifras lo marcan, más de 50% de la población en pobreza en Guanajuato. Es terrible esta desigualdad, es una desigualdad crónica. En Celaya, para ser específico, casi 350,000 personas con grados de pobreza. 40,000, poquito más de 40,000 personas en Celaya que hoy no tienen para comer. Son las cifras de INEGI. Y 180,000 con gran capacidad económica o con mediana capacidad económica. Y no es una pelea de ricos y pobres. Qué bueno que hay quien tiene. Qué bueno que ha logrado niveles de vida mejores, que ha tenido las oportunidades. El problema es qué hacemos con los que no la han tenido. El problema es cómo rompemos esta desigualdad crónica. Yo planteo que tiene que haber un rescate social, y lo retomé del rector de la universidad. Yo me gusta dar el crédito a quien lo tiene. El rector de la Universidad Antonio, el doctor Narro, vino a los diálogos del Bicentenario. Y él ahí mencionó, yo lo escuché, él ahí mencionó: hemos tenido rescates carreteros, hemos tenido rescates bancarios, hemos tenido proas. ¿No será importante hacer un rescate social? Y yo lo entendí bien. El rescate social significa empezar a hacer que la gente viva mejor, empezar a hacer que tengamos todos la posibilidad de romper ese círculo. Hoy, en este círculo terrible que vivimos, eres hijo de gente amolada, estás casi destinado a seguir siendo amolado. Eres hijo de gente que tiene los medios económicos, estás designado a poder aspirar a lo mejor. ¿Que se rompe con algunas excepciones? Sí, pero en la gran mayoría esto se cumple. Entonces hay que romperlo. ¿Pero qué está pasando? Porque estamos viviendo
una época histórica. Nunca antes en el estado de Guanajuato se había invertido tanto dinero en acabar con la pobreza. ¿Y por qué entonces este contraste, no? Si estamos en presupuestos históricos, pero también en niveles históricos de gente que está padeciendo. ¿Por qué pasa eso? Me parece que es una incongruencia, ¿no? De lo que la incongruencia principal es incluso escuchar a quien hoy es candidato de otro partido mencionar y que tuvo a su cargo en los últimos años el trabajo de desarrollo social, Miguel Márquez, mencionar que va a acabar con la pobreza y hacer el compromiso con la candidata a presidenta de la República, que también tuvo a su cargo este trabajo y que no lograron hacer nada. Yo no sé qué nos puedan ofrecer nuevo. Mira, sí hay una inconsistencia en el trabajo, porque si revisamos cuánto se empleó, nos encontramos con que no es cierto que fue tanto comparado con otros gastos. Gastamos más en otras cosas. Incluso hoy hay la propuesta para Celaya de estas otras cosas. Hoy vienen los candidatos y uno te dice que va a ser un aeropuerto, otro dice que va a ser el ferroférico, y que va a meter un autotransporte diferente en el Bajío. Y te lo dicen. A ver, ¿sí tenemos necesidad de esas obras? Sí tenemos necesidad de esas obras. ¿Tenemos el dinero? Pues sí pudiéramos tenerlo. Pero el problema es que entonces estamos descuidando la otra parte. Estos ciudadanos que ni ocupan el ferroperio, ni tienen necesidad del transporte para viajar porque no tienen ni para comer, ni están en un círculo terrible ahí, ni tampoco tienen con qué viajar en avión. Entonces, habría que revisar el gasto público hacia dónde lo enfocamos. Y estas grandes obras, habría que revisar quién las realiza, quién las puede realizar. Las puede realizar la iniciativa privada, estatal, nacional, internacional. Los gobiernos tienen que ser facilitadores de este trabajo. Esto es, tú inversionista, ¿tienes con qué? Vamos a hacer el proyecto y le entras. Yo gobierno, ¿tengo con qué coinvertir contigo? Coinvierto. Yo gobierno lo puedo hacer solo porque tengo los recursos, lo hago. Yo gobierno me puedo endeudar y endeudar al Estado para hacerlo y considero que es lo adecuado, me endeudo y lo hago. Pero planeado y bien, y no con intereses oscuros y raros. Mira, ejemplos. Tenemos un terreno hoy para una refinería que nunca se hizo. Nos endeudamos para comprar el terreno. Estamos pagando intereses y ahí está obsoleto el terreno. Y además no sabemos por cuántos años, ¿no? Porque nos escondieron la información. Es correcto. Entonces, esto no puede ser. Cuando sí, lo que sí tengo de datos es sin más de 40,000 celayenses que hoy no tienen para comer. Y entonces yo tengo que acabar con esto. Y así es en cada municipio. Celaya es de los mejores, dentro del estado. Celaya es de los mejores. Todos estos que estoy dando que son terribles, todavía lo ponen en la punta Celaya. Todavía es de las ciudades con mejor desarrollo social y económico y de toda índole educativa y todo en el estado. Entonces, esto tiene que tener políticas públicas diferentes. Tenemos que invertir el gasto, como lo dijo el doctor Narro, en rescate de la población, en rescate social, y a partir de ahí empezar a generar el resto. Qué bueno que llegan las grandes empresas. Una empresa grandota, productora de automóviles, que nos va a hacer poner en la punta de internacional y mundial como grandes productores de automóviles. ¿Quiénes van a trabajar? Los guanajuatenses con 7.7 de promedio educativo, segundo de secundaria. Los guanajuatenses mujeres con sexto de primaria, como nivel educativo. O los 15% de analfabetas del estado. ¿Quiénes van a ser? Tenemos que romper esto. Tiene que haber un rescate educativo que permita una condición diferente. Hoy tú vas a las escuelas, no tienen trabajadores sociales, no tienen intendentes, no tienen psicólogos. A veces tienen director y a veces no. Les falta infraestructura. Hay telesecundarias sin televisión, hay vivas sin televisión. Entonces tenemos falta de apoyos en material y de apoyos en humanos. Y estamos recibiendo un aprendizaje de segundo porque luego no vemos el nivel de aprendizaje. Hoy hay la orden de la no reprobación. O sea, usted entra primero y usted pasa a segundo por haber entrado primero. ¿Aprendió? Cuando usted salga va a tener los elementos necesarios para enfrentarse a la vida global que va a requerir de hoy en adelante el mexicano, ¿o no? Entonces, esto Guanajuato tendría que revisarlo. Sí es cierto, estamos en un pacto federal. Sí es un asunto de la federación, pero también es un asunto del Estado. Tenemos que debatirlo. Estamos platicando con el doctor Víctor Adolfo Montes de la Vega, candidato del PRD al gobierno del Estado de Guanajuato, agradeciendo por supuesto su visita aquí. Así sucede. Y yo te preguntaría, doctor, en un planteamiento que han hecho muchísima gente, de contraste evidentemente con lo que significa la izquierda. Dicen, la izquierda ve las cosas muy fáciles para acabar la pobreza, pero no tienen la fórmula. Pero creo que tienen ustedes, cuando vemos en este país, un ejemplo muy exitoso, que es el Distrito Federal. Yo te preguntaría, ¿cuáles son las diferencias que tú ves, por ejemplo, en el tema de las políticas de desarrollo social que hay en una ciudad tan importante, el más importante del país, porque es la capital, como el DF, o por ejemplo en el estado de Guanajuato? Un solo ejemplo.
Y lo toco porque hay una cifra: 800 muertos al año por desnutrición en Guanajuato. Y lo dijo el secretario de Salud, que hoy dirige la campaña de los azules. Era secretario de Salud. Ajá. Dijo 800 muertos al año por desnutrición. Significa que no tuvieron que comer. 2 hoy, 3 mañana que se mueren. Es más o menos el promedio. 2 al día y 3 al día. Sí. Más o menos el promedio. Él dijo, pero son una gente de la tercera edad, que estaban solos o no tenían quien los atendiera. Y esos fueron los muertos. No, es cierto. Alguno que otro niño. Pero la mayoría fueron aquellos. A ver, en el caso de la Ciudad de México, ley, todos los adultos de la tercera edad reciben un apoyo económico para vivir, por ley. No está libre albedrío como en Guanajuato. La ley permite que nos emparejemos. Empezamos a acabar con la desigualdad. Allá en México, Slim tiene su tarjeta y el más pobre del barrio de Tepito tiene su tarjeta. Si Slim lo cobra o no lo cobra y lo usa en lo que él quiera, es su asunto. El de Tepito lo puede usar en la comida. Entonces, esto empareja. Este es un cambio, pues, en la política. No tenemos fórmulas mágicas para acabar con la pobreza tampoco, eso no es cierto. Y es más, yo retomaría lo que dijo el arzobispo de León. Dijo, aquel que prometa que va a acabar con la pobreza está mintiendo. Yo le diría, tiene usted toda la razón. No es cierto, no vamos a acabar con la pobreza. Ahí está, es parte de la situación crónica. Pero no es lo mismo un pobre de Estados Unidos a un pobre de México, o a un pobre de Haití, a un pobre de Guanajuato. Nosotros tenemos pobreza en la Tarjea que raya en indolencia total. Tenemos pobres en las colonias de Celaya y de León que debería darnos vergüenza. Entonces, ¿cómo hacer que esos pobres, los más pobres, esos que no tienen para comer, llevarlos a un nivel diferente? Y luego, ¿cómo ir creando las condiciones para que con el esfuerzo de ellos, que en verdad genere, puedan ir avanzando en esa escala social? Este es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Cuando hacemos esto, estamos atendiendo no solo el asunto de desarrollo social humano, estamos atendiendo asuntos de inseguridad, estamos atendiendo asuntos de empleo, estamos atendiendo asuntos de cultura, de educación, y es así como tenemos que hacer el trabajo. No hay fórmulas mágicas. Te interrumpo porque tocaste el tema de inseguridad, que me parece muy importante, y parece que pues hoy en día hemos tenido un país que se ha dedicado a ser reactivo frente a este problema en lugar de preventivo. Cuando uno analiza los perfiles de aquellos que se han dedicado a ser sicarios, de aquellos que se han dedicado, por ejemplo, a ser terriblemente como el Ponchis, que tú recuerdas, este niño de 14 años que ya mataba gente y que además la descuartizaba, pues nos damos cuenta que es gente que viene de un entorno donde hay, entre otras cosas, mucha desunión familiar, y la desunión familiar, entre otras cosas, se da porque pues, el papá tiene necesidad de irse a trabajar quizá a los Estados Unidos y no está ahí, y la mamá tiene que trabajar probablemente jornadas de 15 o 16 horas al día, y entonces tenemos niños abandonados, ¿no? Que empiezan a tener malas juntas, que empiezan a tener malas influencias. Y si bien es cierto que esta es una estrategia que seguramente es de largo plazo, también es un hecho que es la más efectiva, ¿no? La primera es que tenemos niños que tienen hambre. Nada de más. ese 50% de pobres, 60% son niños. Y los más pobres son los niños, porque el adulto sale a buscar algo. El niño está en la casa, y entonces es el más pobre. Y muchos toman conductas antisociales por eso, por hambre. Vamos, entendemos al joven que está en la esquina. Yo lo ponía aquí de ejemplo en Celaya, porque además sufren un alto índice de delincuencia no organizada. O sea, el jovencito ese de la calle, que conoce ahí en la esquina, hasta lo conocemos, el Matacuás y el Carrocha y el... Ahí los vemos. Hoy los detiene la policía porque se supo que se robaron un estéreo. Me lo suelta porque esa es la labor del policía y está cumpliendo bien, pero tampoco hay más elementos para tenerlos más procesados. De ahí no pasa, según esto. Pero hoy esa es la carne mayor para que lleguen. Aquí está el dinero para una camioneta, aquí está la camioneta, aquí está el arma, y ahora necesito que vigiles la escuela fulana para secuestrar a fulano, o necesito que balacies a fulano, o necesito que distribuya la droga fulana. Ese es el problema. Claro. Entonces, no es un asunto, pues, entonces de sicarios, no es un asunto de armas. Para nosotros la sociedad es un asunto de falta de desarrollo social. ¿Por qué nos vamos? Porque no hay empleos. Porque tenemos hambre. Juan Carlos dijo que la gente se iba, Juan Carlos, el que fue gobernador, dijo que la gente se iba por costumbre en Guanajuato. Pues él no ha tenido hambre. La gente se va por hambre. La gente se va porque no tiene hambre material, hambre de comida y hambre de desarrollo. Alguien espera romper el círculo. Tengo aspiraciones de tener una casa. Y entonces me voy para el norte a ver si mando con que hagan la casa. Porque de repente nosotros mismos perdemos el asunto de los valores. Pensamos que lo más importante era tener la casa porque nunca la hemos tenido. Se nos olvida que el valor más importante fue el que tú marcaste. Claro. Es ser el papá y estar al pie del cañón para orientar, para vigilar, para apoyar, para que mi hijo pueda tener un poquito más lo suficiente. Pero como vivo tan mal,